Óscar, Contraloría. Es fundamental tener una Contraloría independiente. La institucionalización del Estado había dado lugar a que hayan instituciones como la Contraloría que funcionaba, porque funcionaba. Podrá haber sido puesta por preferencias políticas, pero funcionaba. En este momento no hay Contraloría en el Estado. No hay, Carlos. Solo hay una especie de comisaría política, digamos, que se enfoca contra quienes son de oposición. ¿Vos tenés pleitos ahí o no? Bueno, yo en este caso tengo una denuncia porque te voy a contar... es el viejo problema de cuando eras presidente del Senado. Que más bien... Escuchen eso, es de película. Que más bien, a ver, te voy a dar el caso de esto, ¿no? Nosotros pagamos en el Senado los aguinaldos el último año que yo era presidente, algo así como 1 millón de bolivianos. Esos son casos que si fuéramos un país normal, debieran haber ido a la Contraloría revisar, auditar. Recién después, si hubieran sacado un informe, al concluir todo el proceso vía administrativa, recién si encontraran suficientes evidencias, plantear una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Más bien por el contrario, o es obviar a la Contraloría. Claro. Irse directamente al Ministerio Público y acosarte por vías penales, por causas penales. Eso es algo absolutamente contradictorio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya llevo 4 años con este proceso, no cuestionan de que se hubiera pagado el aguinaldo, había que pagarlo, no cuestionan que efectivamente se pagó, toda la gente recibió su dinero, dicen que la partida estaba mal. Paradójicamente es la misma partida que habrá utilizado el gobierno para pagar el doble aguinaldo, es la misma partida que han utilizado para pagar bonos al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Bueno. Entonces, yo creo que se ha desinstitucionalizado el Estado en su conjunto, ¿no? No es que antes estaba todo bien, vos lo decías, ¿no? Había un cierto grado de injerencia política, pero se había comenzado un proceso de darle cierta institucionalidad. Hoy casi todos son interinos. El actual Contralor era diputado del MAS cuando yo estaba en el Senado hace 2 periodos, y de diputado se fue directo a Contralor. Más allá de la persona en sí, el hecho es que ahí sí que no puedes decir pues que es alguien neutro, imparcial, en fin, o que va a hacer un trabajo profesional, ¿no? Es alguien que tiene una actitud política definida, asumida, militante, ¿no? Claro, militante, estaba ejerciendo de diputado. Y lleva de interino, ¿cuántos? 7, 8 años. Pero así pasa con el Banco Central, con impuestos, en fin, con todas las entidades del Estado que antes tenían cargos, incluso ellos teniendo la mayoría no los nombran. ¿Por qué no los nombran? Si han tenido los 2/3 todos estos años. Porque la gente, una vez nombrada, tiene cierta estabilidad y naturalmente quiere tener cierta independencia. Y es por lo que ahí hasta lo quiere hacer bien, en algunos casos. Es lo que pasa con la justicia hoy. Claro, esa era mi pregunta siguiente. Los eligieron. Para cambiar esto, tenés que cambiar la Constitución, ¿o no? Bueno, para cambiar la elección popular. Claro. Eso ha sido otra pregunta buena para Carlos Romero. Él pues estuvo entre los que redactaron esta cosa y lo discutimos muchísimo. Yo le decía, no va a funcionar, tiene que ser por vía meritocrática. No puede, la elección popular no nos va a garantizar realmente que se despolitice la justicia. Carlos, entre otros, fueron los que insistieron. Redactaron, insistieron y lo dejaron así. Ahora quieren lavarse las manos, que no tiene nada que ver yo con la crisis de la justicia. Ahora los malos son solo los jueces. No dicen que ellos los seleccionaron con su mayoría a todos y que obviamente ellos forzaron el proceso a pesar de que la mayoría del pueblo boliviano lo rechazó. La utilización de la política como instrumento de coerción política. Claro, porque uno no puede probar si las extorsiones y los chantajes que hicieron los exdirectores del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Presidencia, bueno, beneficiaron al ministro, pero que sí está claro que hubo órdenes del ministro, de los ministros, de que vayan a perseguir políticamente a esa gente, inventando pruebas, ¿no? Yo digo siempre en el caso de terrorismo que había una especie de carta blanca. ¿Sabes qué? Ustedes traigan los resultados, lo que hagan, no nos importa. No importa. Y esto lo podés notar con Sosa. Nosotros lo denunciamos al año de comenzado el caso de terrorismo, fuimos probando denuncias y no se hizo absolutamente nada. Pero, Óscar, por eso yo insisto otra vez en el rol de la Asamblea Plurinacional, como se le llama ahora, ¿no? Y creo que la gente debiera de tener en cuenta que en las elecciones de octubre es importante saber cómo va a quedar configurado ese poder legislativo. ¿Por qué? Porque digo, es increíble cómo han sucedido cosas
se han cometido atropellos muy, muy graves y no ha pasado nada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la elección de los jueces, se sabía desde un comienzo cuando hubo el debate que esa no era la solución y que era una apuesta demagógica. Además, cómo fue todo amañado el proceso, cómo se definieron las ternas, cómo se votaron las ternas, a quiénes se eligieron, ¿no? Fue una vergüenza, pero lo concretaron. Además y no que pasó son nada. ilegales e ilegítimos. Son ilegales porque no lograron el 50% y son ilegítimos Claro, porque no y no lograron pasó el 50%. nada. Y digo que sí, el poder legislativo debiera de ser un poder que nos garantice el equilibrio de poder, el control sobre el manejo político, económico, lo que fuera del gobierno que está de turno. Usted tiene toda la razón, Maggie, pero eso depende también. Hay dos partes siempre en las cosas. Una, que nosotros seamos capaces de llegar con nuestra propuesta a la gente, y otra, también que la gente vote por el equilibrio. Porque claro, si el voto le da 2/3 a una sola fuerza, claro, esa fuerza no tiene ningún poder de contención. Se puede hacer mucho más debate, Cuando fuiste presidente del Senado, había mucho más equilibrio. Había, Carlos, y había muchas cosas que no dejábamos pasar, aunque nos atacaban en todos los mitines del propio presidente y vicepresidenta. Ahí lo que hay que tener la firmeza de no dejar pasar las cosas que uno cree que está mal. Y si hay que devolverlas, si hay que cambiarlas, si hay que modificarlas, si hay que pararlas, hay que hacerlo. Ahora, usted ha dicho algo que es importante, ¿no? Y yo recuerdo un poco lo que dijo Vargas Llosa la última vez que vino. La última vez como si hubiera venido un montón de veces. Todos los días, ¿no? Cuando vino, usted ha estado con él, usted lo ha escuchado de primera mano, que es la capacidad de llegar a la gente con una información que sea muy convincente y clara, partiendo por supuesto del hecho de que todos los que están ahorita en la oposición están en desventaja con el partido de gobierno, claro, por los recursos económicos, todos los medios que están usando, ¿no? La movilización que tienen, la presión que pueden decir a los funcionarios públicos o bajo te descuento, o sea, por todas partes. Con todas esas desventajas, creo que todavía no hay una fortaleza discursiva en las propuestas desde la oposición. Bueno, es algo que tenemos que escuchar siempre con toda humildad y trabajarlo y mejorarlo. Pero no quisiera dejar sin responder qué haríamos, ¿no? ¿Qué propondríamos, ¿no? Está claro que el tema de la elección de los magistrados, tal cual está concebido en la Constitución, claro, está en la Constitución, y mientras no se cambie, por eso te pregunto si hay que cambiar la Constitución. Pero obviamente, si querés solucionarlo de fondo, hay que cambiar eso. Ya. Yo sospecho que ahora el MAS está buscando usar este pretexto para también meter la solución indefinida. De la que podemos hablar luego. ¿Qué podés hacer mientras tanto, sí, Carlos? Vos podés aprobar una ley regulando el proceso de selección. Y por así decir, meritocrático, claro, que la propia Asamblea Legislativa como que renuncia a una parte del poder absoluto que tiene ahora su selección y lo entrega a un consejo con participación ciudadana, con participación de la Facultad de Derecho de las universidades públicas, de los colegios de abogados, en fin. O sea, en el fondo, poder renunciar a eso para que vos simplemente después, mientras esté esta constitución vigente, por así decir, le dé legalidad a esas ternas que seleccionen por méritos otras instancias. Creo que eso es lo que hay que hacer ahorita. Y obviamente, además de eso, que eso va a los altos magistrados, a las cabezas de los tribunales, hay que despolitizar pues la carrera judicial que está absolutamente intervenida, sometida a lo mismo que el Ministerio Público. Todos conocemos casos, incluso los fiscales que están detenidos han relatado cómo también, quizás algunos se fueron y se aprovecharon por la carta blanca que voy a decir, pero también muchos otros casos de fiscales. Aquí tuvimos el caso de una audiencia cautelar en el que por fallar, en teoría, no meter preso a una opositora, en ese caso lo mandaron a San Matías. Entonces también hay ese tipo de medidas. Entonces aquí claramente, en un país, Carlos, en que la gente, la inseguridad no es solo porque se te entre alguien a tu casa y te dispare. La inseguridad también es pues no tener una justicia que te juzguen con derecho a la defensa efectivo. Eso también es inseguridad. Y así un país nunca se desarrolla. Nunca va a haber inversiones, nunca va a haber tranquilidad para trabajar si uno sabe que los tribunales no cuentan realmente como instancias independientes, porque ahí está uno sujeto al capricho. Entonces siempre todo el mundo está cuidando, por eso no nos formalizamos, porque es mejor tener las cosas así sin mostrarlas enteras, ¿no? Por eso nadie apuesta a largo plazo. Muchas veces apostamos mucho al comercio, porque claro, para apostar a otras cosas que requieren 15 años de maduración. Bueno, ¿cuáles son las reglas de aquí 15 años? Si hay una controversia, ¿quién me va a hacer respetar mis derechos?
Entonces, esto incide en el desarrollo del país, incide en la falta de oportunidades. Esto es algo que hay que trabajar directamente. Arreglar el tema de la justicia es algo que va a arreglar el tema de la delincuencia, o por lo menos lo va a mitigar. En toda la sociedad de delincuencia, pero hay que minimizarla. Es algo que va a influir en el desarrollo económico, es algo que puede influir hasta la convivencia social. Es que sin seguridad, ahorita entramos, sin seguridad. Ahorita entramos al tema tuyo de la desigualdad en la campaña y esas cosas, pero con relación a la delincuencia y al incremento de delincuencia, ustedes han puesto 300 motos y cerca de 250 camionetas paradas, porque finalmente la gente sigue estando insegura. Esta madrugada apareció otra mujer muerta, por si no lo saben, y eso es permanente, eso es sostenido. ¿Cómo arreglar el problema? ¿Cómo mejorar a la policía? ¿Cómo incrementar su capacidad de trabajo? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿qué hacen con las Fuerzas Armadas? El presidente Morales el día 7 de agosto ha dicho que va a mejorar infraestructuralmente los cuarteles, pero además que va a renovar el parque. ¿Acaso no somos un país pacifista, constitucionalmente pacifista? Y además les ha dicho, no se ofendan, pero hay cositas que ustedes tendrían que hacer, como ir a la frontera a evitar el contrabando. El presidente pidiéndole disculpas por mandarlos a cumplir con su rol constitucional. Justo esa era una de las preguntas que quería yo plantearle, el tema de las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas, yo creo que primero pues hay que respetar su institucionalidad. Hoy no podés ser comandante si no te declarás militante Patriota. del proceso de cambio, que es sinónimo de decir militante de este gobierno, porque es como define su ejercicio de gobierno. Ahora ya se declaran hasta socialistas, cosas. Yo respeto que una persona en lo personal pueda tener una u otra ideología, pero el comandante en jefe de la Fuerza Armada no puede decir que la institución es de tal o cual proceso, de tal o cual ideología. Y su única ideología es la Constitución. Y cuando sus soldados... Pero además dicen que no pueden deliberar, y hemos visto que sí han deliberado. No, y cuando sus soldados están abarcados allá en las alturas. ¿Quién entiende el socialismo? Entonces hay que respetar esa institucionalidad, mejorar las condiciones de los cuarteles, eso nadie se va a oponer, que los soldados vivan mejor. Todo eso ¿Te atreverías a discutir el tema del servicio militar obligatorio? ¿Crees que debe seguir siendo obligatorio? ¿O debiera ser voluntario e incluso rentado? Yo creo que en los países desarrollados en realidad se vuelve algo profesionalizado, ¿no? Claro. Porque, primero, en realidad vivimos algo que es, por así decir, falso. Sabemos que ni siquiera hay las capacidades de que todos puedan hacer al mismo tiempo su servicio militar, ¿no? Es verdad que la premilitar me parece una muy buena solución, digamos, intermedia en esto, ¿no? Pero lo que no creo es que quieran utilizar la Fuerza Armada, pues también se lo está haciendo, para inculcarle la ideología del partido de gobierno a los reclutas. Sí. ¿Pero usted cree que debiera continuar siendo obligatorio el servicio militar, Oscar? No, yo creo que en realidad debiéramos fórmulas intermedias como el servicio premilitar, que pudieran hacer todos los jóvenes, combinados con ejército profesional rentado, es una fórmula interesante que debiéramos buscarla, digamos, concretar en el país. Pero aquí hay otra cosa que ustedes están hablando, que está en la Fuerza Armada, que es la policía. ¿Cuánto ha hecho este gobierno por mejorar las condiciones de la policía? No hicieron las ellos, privilegiadas ¿no? han sido las Fuerzas Armadas. ¿Conoces a alguien que haya tenido problemas de inseguridad en la calle? ¿Cómo? ¿Conoces a alguien cercano? Sí. Sí, ¿usted? Claro. Carlos, no hay conversación. Yo misma. Carlos, no hay conversación. Por eso hay digo, personas que nos escuchen. mi sobrino. Donde conversamos en cualquier lado, siempre sabemos de alguien muy cercano a nosotros que tuvo un problema. En la y familia. después nos dicen que es una cuestión de sensación, de inseguridad, pero que además, como consuelo nos dicen, pero estamos más bajos en los índices de homicidio normales. ¿No? Pero en ese tema de seguridad, anoche estaba escuchando en la Globo, ya el término no debiera ser seguridad ciudadana, sino seguridad humana, que es lo que están usando ahora, ¿no? Pero sí, más allá de esa discusión de los términos, yo creo que el gran problema está que el enfoque del tema de seguridad sigue siendo policial y represivo.